Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar el tema de las potencias de números enteros, ¿vale? Va a ser similar a lo que teníamos anteriormente de potencias de números naturales, solamente que ahora digamos que se complica un pelín por el hecho de que los números que estamos multiplicando no siempre tienen que ser positivos, ¿vale? En el caso de los números naturales habíamos definido como la potencia de un número, sea a la n, cuando multiplicábamos ese número a n veces. O sea, si nosotros teníamos 3 a la 4, por ejemplo, eso sería 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces el 3. Y eso, bueno, en este caso, eso es igual a 81, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre si en lugar de tener 3 a la 4, lo que tenemos es menos 3 elevado a la 4? Pues nada, la definición es exactamente lo misma. Ahora, este número, este menos 3, se va a multiplicar 4 veces por sí mismo. O sea, lo que vamos a tener es menos 3 que multiplica a menos... Bueno, vamos a poner el signo de por menos 3 por menos 3 y por menos 3, ¿vale? Entonces, cuando nosotros multiplicamos este número menos 3 4 veces, ¿qué es lo que tendríamos? Si lo hacemos paso a paso, fíjense que tendríamos menos 3 por menos 3, eso va a ser más 9, que multiplica a menos 3 por menos 3. Ahora, este 9 por menos 3, ¿a qué va a ser igual? Pues eso va a ser igual a menos 27, que multiplica a menos 3. Y ahora este menos 27 por menos 3 va a ser igual a más 81. Fíjense que ha dado exactamente lo mismo, ¿vale? Ha dado 81 también. Pero sin embargo, si nosotros en lugar de hacer menos 3 a la 4 hubiésemos hecho menos 3 a la 3, ¿vale? O sea, la multiplicación de los tres primeros, aquí podemos ver que el resultado de eso, cuando multiplicamos este por este daba 9 y por este daba menos 27. O sea que no siempre va a ser lo mismo 3 a la 4 que menos 3 a la 4. Hay circunstancias en las que sí, como ha sucedido en el caso de cuando, perdón, menos 3 a la 4 y 3 a la 4 sí. Pero por ejemplo, 3 a la 3 era igual a 27 y ahora menos 3 a la 3 va a ser menos 27, ¿vale? Y si tomamos menos 3 a la 2, ¿vale? Hemos visto que eso es menos 3 por menos 3, que es igual a 9. Sin embargo, 3 a la 2 era igual a 9 también. O sea que parece que hay circunstancias en las que cuando multiplicamos el número nos da exactamente lo mismo. O sea, cuando hallamos la potencia de un número negativo nos da exactamente lo mismo que la potencia del número que tiene el mismo valor absoluto, el opuesto de ese número, pero con signo positivo, ¿vale? Y sin embargo, en otras ocasiones, pues obtenemos números con el mismo valor absoluto, pero con diferentes signos, ¿vale? Como es el caso de menos 3 a la 3, que daba 27, y 3 a la 3, perdón, daba menos 27 y 3 a la 3 daba 27. Vamos a ver qué es lo que está detrás. Lo que está detrás simplemente es algo bastante simple. Cuando nosotros multiplicamos números, por ejemplo, en este caso, en números negativos, si lo estamos elevando a una potencia, ¿vale? Cualquiera. Como es una multiplicación, bueno, la multiplicación da igual, recordemos que cumple la propiedad conmutativa y asociativa, con lo cual nosotros podemos ir asociando en parejas, ¿vale? Si lo que tenemos es una potencia par, fíjense, si tenemos menos 3 a la 4, como vimos aquí, eso lo podemos escribir, por una parte tenemos este menos 3 por menos 3, y por otra parte tenemos menos 3 por menos 3. Vale, fíjense que aquí es como si hubiésemos logrado hacer dos parejas. Esta es una pareja y por otra parte esta es otra pareja de una multiplicación de menos 3. En el caso de esta pareja, notemos que este menos 3 por menos 3 va a ser positivo y este menos 3 por menos 3 también va a ser positivo. Y ahora nos va a quedar esta multiplicación de este número positivo por este número positivo. ¿Y cuánto es cuando multiplicamos dos números positivos? Pues el resultado va a ser positivo también, ¿vale? En el caso que teníamos, en el otro caso del menos 3 a la 3, teníamos menos 3 elevado a la 3, ¿vale? ¿Y esto a qué va a ser? Pues va a ser igual a menos 3 por menos 3 y ahora eso por menos 3. Ahora, cuando intentamos crear parejas,
lo que ocurre es que hay un número que se queda solo sin pareja, ¿vale? Y hay otros dos que sí pueden formar una pareja. Entonces, como tenemos una pareja de números negativos que se están multiplicando, esta multiplicación, esta multiplicación va a dar un número que es positivo. Y cuando eso se multiplica por este que es negativo, el resultado va a ser un número negativo. ¿Vale? Entonces, todo parece indicar que si tenemos una cantidad par de... O sea, si lo que estamos haciendo es una potencia par de un número negativo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que como estamos repitiendo el mismo número, ¿vale? Una cantidad par de veces, aunque ese número sea negativo, como son par, siempre vamos a poder hacer parejas, ¿no? Si tenemos menos 3 a la 6, pues vamos a poder hacer 3 parejas de menos 3 y cada una de ellas va a ser positivo y el producto de números positivos es positivo. Si tenemos, por ejemplo, no sé, menos 3 a la 50, pues entonces vamos a poder crear 25 parejas de productos, ¿no? O sea, de dos números negativos que se están multiplicando entre ellos. Entonces, cada una de esas parejas va a ser positivo y el producto de números positivos va a ser positivo. Entonces, si tenemos un exponente par, el resultado de esa operación va a ser siempre positivo. Y cuando tengamos un exponente impar, siempre que el número que esté de la base sea negativo, y esto es importante, siempre que la base sea negativa, pues lo que vamos a hacer es que estamos multiplicando esas. Al ser un número impar nos van a quedar una serie de parejas. Por ejemplo, si tenemos menos 3 a la 5, pues en menos 3 a la 5 vamos a tener dos parejas, ¿vale? Dos parejas y uno suelto. Esas dos parejas van a ser positivas y cuando se multipliquen entre ellos los resultados también va a ser positivo, y cuando lo multipliquemos por ese número suelto, pues el resultado va a ser negativo, ¿vale? Entonces esto nos lleva a una propiedad muy importante, ¿no? Que es el signo de la potencia de un número entero, ¿vale? Es esta que pongo acá. Y lo que dice es lo que acabamos de decir, que si la base es un entero positivo, la potencia siempre va a ser positiva. Bueno, esto ya lo sabíamos de la multiplicación de números naturales. Y si la base es un entero negativo, y esta es la parte importante, la que nos interesa ahora, si tenemos que la base es un entero negativo, la potencia es positiva cuando el exponente es par, ¿vale? Por eso, porque podemos crear parejas de números positivos. Si el exponente es par, es la multiplicación de esa cantidad de veces de ese número negativo, pero como van en parejas, pues cada pareja va a dar positivo y el producto de números positivos va a ser positivo. Y sin embargo, es negativa cuando es impar. ¿Por qué? Porque no vas a poder crear parejas, porque cuando creas las parejas te va a quedar uno suelto, que es el que va a cambiar el signo a todo, ¿vale? Esa va a ser la idea que está detrás. Entonces, siempre que la base sea positiva, o sea, el número de abajo sea positivo, el resultado va a ser positivo. Y cuando la base, o sea, el numerito del exponente, cuando la base sea negativa, el número del exponente va a decidir el signo. Si el número del exponente es un número negativo, pues entonces el resultado de la operación pues va a ser... Perdón, si el exponente es un número impar, el resultado de la operación va a ser negativo, y si el exponente es un número par, el resultado de la operación va a ser positivo. Vale, miren, yo quiero ahora comentarles algo, ¿no? Porque aquí en lo que hemos escrito hay un error que suelen cometer los estudiantes y es el siguiente. Nosotros hemos puesto que 3 a la 4 era igual a 81 y que menos 3 a la 4 era igual a 81 también. Aquí yo he puesto un paréntesis y ese paréntesis es importante. Porque si nosotros en la calculadora ponemos menos 3 a la 4 sin ese paréntesis, lo que va a hacer la calculadora primero es interpretar esto. Va a ser menos 3 por 3 por 3 por 3. O sea, el menos lo va a añadir después a la operación que haga de la potencia. Sin embargo, en esta operación de aquí, la calculadora lo que va a hacer es menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Fíjense que el resultado de esta operación es diferente del de esta. ¿Vale? Vamos a comprobarlo para que veamos. Si nosotros empezamos poniendo 3 a la 4, 3 a la 4, el resultado es 81. Pero si ahora ponemos menos 3 a la 4, el resultado es menos 81. Y si ponemos
entre paréntesis, menos 3 y eso elevado a la 4, el resultado es 81 positivo, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado de poner los paréntesis cuando vayamos a hacer las operaciones, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo sería, bueno, aquí es saber operar apropiadamente y ya está, tampoco es mucho más complicado, ¿vale? Por ejemplo, acá tenemos, hay el valor de las siguientes potencias, menos 1 a las 5, ¿vale? Entonces tenemos el menos 1 que se está multiplicando 5 veces, entonces 1 a la 5 es igual a 1. O sea, lo que vamos a hacer para calcularla es calcular la potencia como si fuese de un número natural, como si fuese positivo, y después le vamos a poner el signo en dependencia de las leyes de signo que hemos acabado de analizar. Entonces tenemos menos 1 a la 5, eso va a ser, o sea, vamos a escribirlo si quieren para que vean, menos 1 a la 5 es igual a menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 y por menos 1, así, 5 veces, ¿vale? Esa multiplicación, 5 veces. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Fíjense cómo tenemos menos 1 a la 5 va a ser 1, ¿vale? Pero como el exponente está dentro del signo negativo y el exponente es impar, pues vamos a tener que el resultado va a ser negativo, o sea, va a ser menos 1. Aquí, por ejemplo, 1 a la 7. En este caso, como el signo de adentro es positivo, aquí no hay que analizar nada de signos. Si el signo que está en la base es positivo, el resultado va a ser positivo. Y 1 a la 7 va a ser 1. En este caso tenemos 10 al cuadrado, lo mismo. 10 es lo mismo. Esta expresión va a ser lo mismo que 10 a la 2. Y esto va a ser igual a 100. ¿Vale? Voy a escribirlo aparte. El C. En el C tenemos 10 a la 2, o sea, tenemos más 10 a la 2. Fíjense que esto va a ser lo mismo que tener 10 a la 2 solito y esto va a ser igual a 100. ¿Vale? En el D tenemos por otra parte menos 10 a la 3. Aquí es diferente, ¿vale? Es como tener ese menos 10 multiplicado menos 10 por menos 10 por menos 10, ¿vale? A ver, cuando hay dos paréntesis uno del lado del otro, si no se pone signo en medio, se asume que es una multiplicación, ¿vale? Por eso es que muchas veces se me olvida ponerlo. En realidad no debería olvidárseme en estas instancias, ¿vale? Porque todavía no es algo que hayamos visto, pero en principio lo que hay es, se puede asumir que es una multiplicación. Entonces, menos 10 por menos 10 es 100 y 100 positivo por menos 10 es negativo. ¿Vale? Fíjense que aquí, como el exponente es impar, esto va a ser lo mismo que hacer menos 10 a la 3. ¿Vale? Es como calcular 10 a la 3, que es 1000, y eso ponerle un signo menos delante. O sea, ponerle y que el resultado sea negativo. ¿Vale? Esto va a ser igual a menos 1000. Por otra parte, aquí, por ejemplo, que tenemos en el E, tenemos más 2 a la 6. Bueno, más 2 a la 6, como el signo que está en la base es positivo, esto es lo mismo que 2 a la 6. Y el resultado de 2 a la 6 es 8 al cuadrado, que es 64. ¿Vale? Y finalmente en el F tenemos menos 5 a la 3. Fíjense que como es menos 5 a la 3, el resultado va a ser negativo. Así que va a ser lo mismo esto que 5, que menos afuera, y el 5 a la 3. 5 a la 3 es 125, así que esto va a ser igual a menos 125. ¿Vale? Vamos a hacer otro, más o menos similar, ¿vale? Aquí, donde más vamos a utilizar las potencias ahora mismo, ¿vale? Estas de números enteros va a ser en operaciones combinadas, ¿vale? Y tal vez algún ejercicio así como este de rellenar espacios, ¿vale? Ahora mismo no es que vayan a ser lo que más vamos a utilizar en matemáticas. Ya más adelante, cuando lleguen a cursos más avanzados, pues sí van a jugar un rol muy importante. Vale, tenemos menos 3 elevado a algo igual a menos 27. Este número de aquí tiene que ser un 3, ¿vale? Porque 3 a la 3 es 27 y como tiene el signo menos y este de aquí es menos, pues el resultado tiene que ser negativo, ¿vale? Entonces este número es a la 3.
Aquí tenemos menos 5 elevado a que da 625. Pues aquí es a la 4, ¿vale? ¿Por qué? Porque 5 a la 4 es igual a 625. Entonces, como el número la base es negativa, el exponente es par, entonces el resultado pues va a ser un número positivo. Menos 5 a la 4 es igual a 625. Ahora aquí en este caso tenemos un número que elevado al cubo nos ha dado igual a 64, ¿vale? Y aquí el número es... ¿qué número cuando le elevamos a la 3 da 64? Ese número es el 16, ¿vale? 16 a la 3 es igual a 64. Entonces, como este resultado aquí es negativo, el número que está aquí, y como la potencia es negativa, lo que está aquí tiene que ser menos 16, ¿vale? Primero recuerden, tratar de averiguar el signo, después podemos poner el número. O sea, voy a escribir apartado C es menos 16. Y ahora para este de aquí, fíjense que este signo menos de aquí afuera es este que está aquí, con lo cual lo que está acá adentro tiene que dar directamente 81, ¿vale? Entonces en este apartado D, ¿qué número? Cuando yo lo elevo al cuadrado me da 81. Pues el 9 al cuadrado es igual a 81. Pero fíjense que también menos 9 al cuadrado es igual a 81. O sea que en realidad aquí hay dos valores que podrían resolver esta expresión que se ha planteado aquí. Por una parte estaría menos 9 al cuadrado igual a menos 81, o sea, el menos fuera del paréntesis, y por otra parte menos, entre paréntesis, menos 9, eso al cuadrado igual a 81. Ambas expresiones podrían ser aquí, ambas estarían correctas, ¿vale? Ambas darían igual a menos 81. Vamos para finalizar, ver esta expresión de verdadero y falso, ¿vale? Que nos va a ayudar a, digamos, tener claro esto, ¿vale? Dice, dos números enteros distintos pueden dar el mismo resultado al elevarlos a la cuarta. Pues sí, dos números enteros diferentes pueden dar el mismo resultado. Por ejemplo, si tenemos menos 2 y 2, esos números son diferentes, ¿vale? Son distintos. Menos 2 no es lo mismo que 2. Y menos 2 a la 4, así, entre paréntesis, ¿vale? Ese menos 2, cuando lo elevamos a la cuarta, cuando multiplicamos 4 veces el menos 2, el resultado de esto pues va a ser 16 positivo. Y cuando tomamos el 2 y lo elevamos a la 4, pues también obtenemos el 16 positivo. O sea, si el exponente, y aquí sale algo importante, y es que menos 2 a la 4 es lo mismo que 2 a la 4. O sea que si el exponente es par, lo que está adentro, el signo que está adentro se puede ignorar realmente. O sea, se puede poner directamente con signo positivo. ¿Vale? Por otra parte, en el B nos dice, si un número entero es menor que otro y lo elevamos a un exponente común, el valor de la potencia del menor es menor que el de la potencia del mayor. O sea, si un número entero es menor que otro, ¿vale? Y lo elevamos a un exponente común, el valor de la potencia es menor que el de la potencia del mayor. Esto no es cierto, ¿vale? Por ejemplo, menos 3 es menor que 2, ¿vale? Menos 3 es menor que 2. Y vamos a elevarlo los dos al cuadrado, ¿vale? Entonces aquí pondríamos menos 3 al cuadrado. Y por otra parte tenemos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? Menos 3 al cuadrado es igual a 9. Y por otra parte 2 al cuadrado es igual a 4. Fíjense que ahora el que era más pequeñito cuando lo he elevado al cuadrado se ha hecho más grande que el otro, ¿vale? Entonces aquí, pues con esto hay que tener un poco de cuidado porque se pueden hacer ejercicios un poco truculentos, ¿no? Donde uno piensa que son de una manera y en realidad, porque en ambos probablemente la mayoría de a priori hubiese respondido lo contrario a lo que hemos obtenido, ¿vale? En este hubiesen dicho que sí, que es cierto, como que no. Si tienes dos números distintos y lo elevas a la cuarta, pues obtendrás dos. Si son distintos, ¿cómo te va a dar lo mismo, el mismo resultado, ¿vale? Pues no, sí pueden dar el mismo resultado si uno es opuesto del otro. Y en este, pues lo que uno suele pensar es, bueno, si yo estoy elevando a lo mismo y uno es más chiquito que el otro, pues entonces el resultado debería ser uno más chiquito que el otro. Pues no, no tiene por qué ser, ¿vale? Basta con tomar un número negativo y otro positivo. Si aquí nos dicen que los dos números son naturales, ¿vale? En lugar de enteros, pues entonces sí se cumpliría, entonces sí sería cierto. ¿Vale? Que si tú tienes un número natural que es más pequeño que otro y le elevas a una potencia, mientras esa potencia sea positiva, ¿vale?
Pero bueno, potencias negativas, algo que ustedes evidentemente no han visto, que se verá cuando estemos, creo que en tercero de la ESO. Pues entonces, cuando eso suceda, si los números son naturales, pues el orden se mantiene. Pero si son enteros, no se tiene por qué mantener. Si en valor absoluto uno es más grande que el otro, pues ahí puede que no. Y la potencia es par, como es este caso, pues puede que el número más pequeño, al elevarlo al cuadrado, dé un resultado más grande que el otro, que era más grande el original. Vale, eso creo que es todo. Lo importante que tiene que quedar claro es que la potencia es como repetir varias veces el mismo número, ¿vale? Multiplicar varias veces el mismo número por sí mismo, que en el caso de que la base sea un entero positivo, sea un número positivo, la potencia siempre es positiva, ¿vale? Por ejemplo, 2 a la 4, eso es positivo, y 3 a la 3 es positivo, no importa si el índice es par o impar. Pero cuando tenemos números negativos, menos 2 a la 4, por ejemplo, esto va a ser positivo siempre, ¿vale? Cuando el exponente sea par. Y cuando tengamos un exponente impar, menos 2 a la 3, pues el resultado va a ser negativo, ¿vale? Porque con un exponente impar, sí el número de la base es negativo, ¿vale? Entonces, en todas las circunstancias, para resumir, en todas las circunstancias, una potencia de números enteros con un exponente que es un número natural va a ser positivo, excepto cuando la base sea negativa y el exponente impar. Fíjense que siempre aquí, en este caso ha dado positivo, o sea, base positiva, exponente par, base positiva, exponente impar también ha dado positiva, base negativa, exponente par, y en el único caso en el que ha dado negativo es cuando tenemos una base negativa y un exponente impar. ¿Vale? Es el único caso en el que tenemos este resultado. Entonces eso creo que más o menos debería dejar todo claro. Lo demás es todo igual que las propiedades que tenemos para las potencias de números naturales. Las mismas propiedades se van a cumplir. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.